Y detrás de Hermes Wiener había un equipo de trabajo muy importante entonces, que fueron los que generaron aquella propuesta jurídica, política, económica. Se me vienen dos nombres a la cabeza inmediatamente. Uno, el de Ángel Ciara, y otro, el del hombre que después lo sucedió a Hermes Wiener e insistió frente a la Corte Suprema ante la demora de la resolución. Estoy hablando del ex gobernador y entonces ministro de Gobierno de Hermes Wiener, Antonio Bonfatti, que tiene la gentileza de atendernos. Antonio, ¿cómo va? Buen día. Buenos días, Connie, un gusto, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Usted cómo anda? Bien. Bueno, ¿cómo le cayó la información? ¿Qué sensaciones tuvo? La verdad que fue una noticia muy buena porque hace tanto que la estábamos esperando, que corona todo un trabajo de reivindicación de los derechos de la provincia de Santa Fe, que fueron negados tanto por el gobierno de Cristina Fernández como de Mauricio Macri. Uh-huh. Fueron los que nos detrayeron el dinero a los santafesinos, hoy bastante menguado, porque prácticamente lo que se cobra con la tasa de actualización que se aplica es casi la mitad de lo que nos hubiese correspondido si uno toma en cuenta lo que es la inflación y la cantidad de obra pública que se podría haber hecho con eso. Pero bueno, bienvenido sea, contentos, y su reflexión vale, porque creo que en ese momento, cuando discutíamos estas cosas en el gabinete con Hermes, la participación de Ángel Ciara para preparar todo, Carlos Fernández también lo recuerdo, para preparar toda la parte técnico-económica, y después Jorge Barraguirre, que era nuestro fiscal de Estado, para llevar adelante la cuestión jurídica. Y después siguió también Pablo Sacone. Yo recuerdo haber ido tantas veces a Buenos Aires a tener entrevistas con los ministros de la Corte, Lorenzetti, Hayton de Nolasco, Maqueda y Zaffaroni. La carpeta la tenía parada Zaffaroni en su momento en su despacho, y yo le ofrecí una propuesta, que comenzaran a pagar ese 15% que nos detraían, y que el resto lo fijáramos a largo plazo, en bonos, en títulos públicos, pero que queríamos cobrar. Y le pareció interesante la propuesta, y dijo, bueno, se la voy a transmitir a la presidenta. Obviamente nunca tuvimos respuesta, ¿no? Pero igual en su caso tuvo, dos momentos, ¿no? Uno que fue el momento, usted recibió el fallo, el primer fallo de la Corte. El 24 de noviembre, días antes de dejarle mando a Lichi. Sí, empezó con ya el anuncio de que había un 15% más de coparticipación, que para las menguadas arcas provinciales era una bendición, ¿no? La verdad que fue algo que pudo aprovechar mucho Miguel, que lo transformó en obra pública, obviamente. No, estaba pensando, yo sé que es un tema, digamos, que a lo mejor lo pone en una polémica hoy, a lo mejor no tiene ganas, Antonio, pero digo, qué gesto aquel de Hermes y el de ustedes en general, además de haber acompañado a de haber convocado al resto de las fuerzas políticas, ¿no? A reclamar aquello que era de los santafesinos, que no tenían que ver con el reclamo de un gobierno, de un partido. Digo, también aquella foto es emblemática, ¿eh? Así es. No era una deuda hacia un partido, era una deuda hacia todos los santafesinos. Por eso la convocatoria de Hermes, a quien había sido gobernador antes que él, que era Jorge Obey. Jorge no había firmado el pacto fiscal nuevamente. Y eso dio lugar a la demanda que hicimos. Y después el senador nacional Carlos Reutemann, porque nos entendíamos que era una cuestión de Estado. Y esa era parte de nuestra metodología de trabajo, ¿no? Nuestra forma de pensar las cosas. Lamentablemente, porque todos se comprometieron que iban a pagar. Yo me acuerdo, en el mes de febrero del 2016, apenas asumido el gobierno de Macri, vino el ministro de Interior y un periodista, que si mal no recuerdo era Sergio Rullier, en una reunión en la Bolsa de Comercio, le preguntó si iban a pagar la deuda. Dijo, por supuesto, en poco tiempo la vamos a pagar. Bueno, pasaron los 4 años y no hubo ninguna posibilidad de nada, no de cobrar nada. Yo no quiero incomodarlo, Antonio, pero la información del gobernador fue, o en todo caso la comunicación del gobernador fue bastante escueta. Si bien lo mencionó,
Digo, hay como una mirada muy sectorial de lo que se va a hacer con los recursos. De hecho, todavía no se sabe si se van a respetar o no los términos de la ley del 2006 que dispone un destino objetivo, que es, digamos, distribuir en obra pública a través de todos los municipios y comunas. ¿Cómo le sabe el discurso del gobernador donde, digamos, prácticamente no se hace mención a lo que ustedes hicieron? Bueno, nos tiene acostumbrado a esto. Inaugura obras en donde lo único que le faltaba era poner el último broche y se la adjudica, pero bueno, es su estilo y la ciudadanía creo que se lo ha hecho saber en las últimas elecciones. En definitiva de eso se trata la democracia. Cada cual elige un camino, si elige el camino del diálogo y la convocatoria o el de la confrontación desde el primer día, de echarle la culpa al pasado, y en definitiva después la tortilla se dio vuelta porque tantas acusaciones, tantas denostaciones a los gobiernos del Frente Progresista, todas basadas en mentiras, en infundios, y bueno, el tiempo se termina demostrando dónde está la verdad, ¿no? Yo recuerdo, mi padre siempre de chiquito me decía, la mentira tiene patas cortas. Bueno, la mentira tiene patas cortas, indudablemente. Y da la impresión de que la historia pone las cosas en su lugar también. Sí, lamentablemente en el camino hay que aguantar muchas cosas. Sí. Y por allí, lamentablemente el otro que también dejó alguna enseñanza negativa, como Goebbels, que era el ministro de propaganda de nazi de Hitler, que decía miente, miente y que algo quedará, alguna gente por allí algo cree. Y esto es triste, porque quien ha actuado con honestidad, con transparencia, el manejo de la cosa pública, cuando se lo destrata, duele. Pero bueno, yo el otro día decía, tiene revancha. No, claro, pero yo el otro día decía, a propósito de las declaraciones de Peit y el arrepentido en la causa del juego ilegal, a propósito de las acciones que están llevando adelante algunos fiscales en torno al espionaje. Digo, hay un dato que parece... Hay dos datos que parecen no aparecen como irrelevantes. Uno es que no aparece un solo funcionario del Frente Progresista en ninguna de las causas por irregularidad. En ninguno, no aparecen mencionados. Y el otro dato es que cuando los menciona un delincuente, confeso, como es Peiti, dice, nosotros pedimos a través de un senador que actuara Bonfatti Galassi, o le pedimos a Lipschitz, y en todos los casos dicen que ustedes rechazaron la intervención para cometer algún tipo de irregularidad o adulterar algún proceso ilegal. Y de verdad, eso era como una norma en Santa Fe, y ustedes aún así eran acusados y siguen siendo acusados por algunos referentes de lo que era la oposición, de lo que es el oficialismo ahora, como narcosocialistas, digo, y nunca hubo un dato que los imputara, ni siquiera digo que los imputara, que los citaran a declarar, ¿no? Y bueno, eso viene de Nación. Usted recuerda las palabras del entonces diputado nacional Larroque. Entonces, a partir de allí empezaron esto. Yo creo que el origen de todos esos infundios partió de cuando Wiener se presenta como candidato a presidente, y los que no toleran, digamos, que haya alguien que piense diferente o que tenga, digamos, una construcción diferente, bueno, utilizan a veces estas cosas. Pero por eso digo, a la larga la verdad triunfa. Pero queda el dolor, porque usted lo decía, queda el dolor, queda la bronca de... La bronca, Hermes no está más, Miguel no está más. Lamentablemente en vida no pudieron disfrutar de estas cosas, pero vaya para ellos el reconocimiento por todo lo que han hecho por la provincia de Santa Fe. Antonio, le mando un abrazo muy grande. Bueno, un gusto como siempre, Corio. Hasta luego. Gracias. El ex gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, hablando del fallo, que lo tuvo en origen a él como protagonista, porque era ministro de gobierno entonces, lo continuó como gobernador y obtuvo el fallo además como gobernador aquel 24 de noviembre, apenas 15 días antes de entregarle la banda a Miguel Lipschitz. Es interesante reflexionar sobre esto, sobre cómo a veces imputamos cosas que después no se terminan probando y nunca le ponemos hincapié o le hacemos hincapié a la desmentida, ¿no? Es muy llamativo que todo lo que esté pasando en la provincia de Santa Fe, desde el punto de vista de las irregularidades, estén vinculados exclusivamente al Partido Justicialista. Y que nunca, incluso con mandatos opositores nacionales y ahora con mandatos provinciales, hayan terminado un solo funcionario del Frente Progresista imputado en ninguna causa.
Sin embargo, el mote sigue funcionando y sin embargo es lo primero que se le cae de la boca a muchos dirigentes que hoy casualmente están siendo investigados por espionaje o por haber jugado con el juego ilegal, haberse administrado y financiado con el juego ilegal. Digo, para acomodar también un poco los melones ahí, que la historia lo va acomodando al final, ¿viste? Como los carros que va acomodando los melones. Pero es cierto que en el medio hay mucho dolor. Hay mucho dolor.